Señor les bendiga. Paz del Señor. Buenas tardes para todos. Que el Señor bendiga su vida, su familia en este tiempo. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder congregar, aunque sea de esta manera, de forma virtual, ¿no? Como lo venimos haciendo. Vos no sabés cuánta gente quisiera tener la oportunidad que nosotros tenemos de poder estar congregados, el privilegio de que podemos estar congregados, aunque sea de esta forma virtual, porque tenemos un país que tiene libertad de culto, ¿no? Hay tanta gente que se le prohíbe, digamos, en sus países se le prohíbe de poder escuchar, ¿no?, la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros tenemos este país que tenemos libertad de culto y nos da la oportunidad de poder congregar de esta manera. La verdad que es un gozo, es una alegría para nuestros corazones el poder tener libertad de escuchar la palabra de Dios. Yo creo que esto debería ser algo en el corazón de nosotros, debe ser algo tremendamente importante y maravilloso para valorarnos y para darnos cuenta. Por eso es importante que podamos estar congregados y podamos pasar este tiempo juntos como iglesia para aprender, para escuchar de su palabra, para poder estar compartiendo este tiempo maravilloso del Señor. Y bueno, celebramos el día domingo, la semana pasada, el fin de semana pasado, estuvimos con la celebración del Día de la Madre, compartimos el mensaje justamente con mi esposa sobre el tema del Día de la Madre. La verdad que ha sido un día maravilloso, un día glorioso que hemos pasado junto con la familia, y estoy seguro que también te ha tocado pasar con tu mamá o con tu esposa, ¿no? De poder estar dándole gracias a Dios por la vida de esa mujer que Dios puso a tu lado, esa madre que Dios te dio para criarte, para educarte. Así que damos gracias a Dios también por esto. Pero hoy quiero continuar con la serie que venimos dando los fines de semana, la serie que lleva por título Amás a Dios. Y hoy vamos a ver la parte número 8 de esta serie, y que Dios me ha dado para ponerle como título: Amar a Dios es descansar en Él. Y me gustaría que oremos a Dios y le pidamos la dirección al Señor para que podamos expresar esta palabra y podamos escuchar esta palabra. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la vida, por la familia, por el poder estar congregados en tu nombre, por tener la oportunidad de escuchar tu palabra, porque realmente es un privilegio poder escuchar tu voz y escuchar tu palabra, la cual nos dirige, nos corrige, nos enseña y nos muestra tu amor infinito para con nosotros, para con nuestras vidas. Por eso en esta tarde venimos delante de tu presencia humillados, pidiéndote, Señor, que en esta hora puedas hablar a lo profundo de nuestro corazón, porque lo deseamos, anhelamos que hables a nuestras vidas. Hay un deseo en nuestros corazones de que hables a nosotros, a nuestras vidas, para poder conocerte cada día más, para poder agradarte cada día más y para poder vivir en este mundo, en un mundo caído, poder vivir como luminares, como siendo realmente, como dice tu palabra, luz en medio de las tinieblas. Dios mío, en esta hora te pedimos la asistencia del Espíritu Santo y rogamos que bendiga la vida de cada uno, Señor. Yo ruego que bendiga la vida de cada uno de tus siervos y de tus siervas, de tus hijos, en esta tarde. Toma mi vida, toma mis labios, mis pensamientos, el control de mi vida, para que toda palabra que yo hable sea una palabra que salga de lo profundo de tu corazón, no de pensamiento y de sentimiento humano. Lo pongo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, gloria a Dios. Abre tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice un poderoso amén. Gloria al nombre del Señor. Dice así la poderosa palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Voy a leerte este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Presta atención, mira cómo dice la palabra de Dios. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mire qué palabra es esta. Vemos en la Biblia, nos expresa la palabra de Dios, nos muestra la palabra de Dios, que hay muchos versículos que Dios nos dice que no nos debemos preocupar, ¿sí? Que debemos descansar en Él. Y esto es un mensaje claro que muestra la Biblia. Es algo normal, algo poderoso que nos muestra la palabra de Dios a nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque las preocupaciones
que uno tiene en la vida, Dios sabe que uno de los problemas más comunes de los seres humanos es justamente esto, la preocupación. Y los efectos que produce la preocupación, y Dios sabe cuáles son los efectos que puede producir una preocupación. La ciencia médica ya ha comprobado que por causa, incluso por esta causa de la preocupación, incluso pueden producirse enfermedades que realmente son bastante complejas y complicadas. Y las preocupaciones que uno tiene, podríamos nombrar algunas enfermedades que los médicos, o sea, la ciencia médica puede corroborar y decir, ¿no? La úlcera, por ejemplo, úlceras estomacales por problemas cardíacos, problemas de alimentación en los intestinos, problemas en la cabeza, problemas en varias partes del cuerpo, justamente por estas preocupaciones que uno normalmente pueda llegar a tener. Ahora, las preocupaciones pueden llevar a la depresión. Una vida la puede llegar, o sea, una persona muy preocupada puede llegar a un estado de depresión. Incluso hay gente que llegó hasta la muerte, o gente que llegó hasta suicidarse. Y el hecho de ser cristiano, no estamos exentos nosotros de que no nos aseden las preocupaciones. Pero en realidad, cuando hacemos un análisis de nuestro corazón, de nuestras vidas, cuando analizamos nuestra vida, comúnmente, como se dice, un análisis de conciencia, nos damos cuenta que las preocupaciones para el cristiano, por favor, quiero que me entiendas esto, para el cristiano es falta de fe. Cuando uno analiza todo este tipo de cosas, porque obviamente hay preocupaciones, el tema es cuando le damos más importancia a las preocupaciones que a Dios, o le damos más lugar a las preocupaciones que a Dios, esto para el cristiano, para nosotros, analizándolo fríamente, uno mirándolo fríamente, nos damos cuenta que las preocupaciones es, para los cristianos, es falta de fe. Por lo tanto, la preocupación en un momento se pueden convertir en un pecado. ¿Por qué? Porque se desobedece a Dios cuando Dios mismo habla a nuestros corazones y Dios nos dice, no te preocupes, y nosotros nos preocupamos. Y ahí estamos por pasar una línea, o pasamos la línea, ¿no? Que puede transformarse en pecado. Es decir, cuando Dios te dice, confía en mí, y nosotros, digamos, hacemos todo lo contrario, hacemos todo lo diferente, le decimos, le decimos a Dios, yo estoy preocupado, me siento mal, pero porque vos no sabés lo que yo estoy pasando. Muchas veces hasta esas palabras se las pueden expresar hacia Dios, ¿no? Ahora la Biblia la Biblia es muy clara y nos habla justamente de este tema de las preocupaciones. ¿Por qué nos habla justamente de las preocupaciones como yo te estaba diciendo? Porque Dios no ignora que nosotros como seres humanos tenemos tendencia a darle mucha importancia a las cosas y en muchos casos hasta exagerarlas. Entonces, cuando exageramos las cosas, cuando se nos van de las manos, producen en nosotros un alejamiento aún de esa comunión con Él. Esas preocupaciones llevan al momento que uno deja de orar, deja de buscar, deja de desear congregar, deja de desear de buscar a Dios, porque agigantamos el problema, agigantamos esa situación que estamos viviendo y, digamos, achicamos al Dios viviente, el que tiene todo poder y tiene toda gracia y tiene toda gloria. Entonces, yo creo que, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque Dios nos habla a través de la palabra, ¿no? Y no te olvides que la palabra de Dios es inspiración de Dios, fue inspirada por Dios, la palabra de Dios. Y es justamente cuando Dios mismo nos habla a nuestros corazones y nos habla profundamente en nuestras vidas, y nos dice, y yo te voy a dar un ejemplo, y quisiera que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 25. Vamos a leer hasta el verso 34 en la Nueva Traducción Viviente. Y yo quiero que prestes atención a esto, porque el Señor dice esta palabra. 25 de Mateo 6, ¿sí? Dice así. Por eso les digo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, aquí está hablando el Señor Jesucristo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Fíjense cómo Dios los llevaba a sus discípulos en ese momento y a la gente que muchas veces los seguía
a darse cuenta, a enseñarle, y también nosotros en este tiempo como hijos de Dios, ¿cómo nos enseña la palabra de Dios con respecto a estas preocupaciones? Miren, sigo leyendo. Miren, los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nosotros, y dice, ¿y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen, dice, y hace una pregunta allí, ¿por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, porque el reino de los cielos, busque el reino de los cielos por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesiten. Verso 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Miren esta palabra. Y estas palabras son para confrontar el corazón del ser humano que comienza a preocuparse en demasía. Entonces le da al Señor Jesucristo una palabra, o sea, una promesa, porque estas son promesas para los hijos de Dios, para nosotros como hijos de Dios. A ver, ¿cuántos son hijos de Dios? Levanta tu mano y decir al Señor, yo soy tu hijo, ¿no? O sea, estas son promesas para nosotros como los hijos de Dios. Nos da esta promesa, esta gran promesa de que Él va a cuidar de nosotros, que debemos descansar en Él, porque Él va a cuidar siempre de nosotros como hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso te digo que esto es una promesa de Dios, una gran promesa de Dios para nosotros sus hijos. ¿Sí? Amén. Somos hijos, Dios nos dio promesa a los hijos de Dios, nos dio grandísimas promesas justamente de esto, de protegernos. La Biblia está llena y minada de versículos que hablan del cuidado de Dios por su pueblo, de cómo lo rodea Dios a su pueblo, de cómo le provee a Dios a su pueblo, de cómo sana a Dios a su pueblo, de cómo llega a tiempo a todo, a nuestras situaciones, llega a tiempo siempre el Señor. ¿Por qué? Porque nos ama y nos cuida de una manera entrañable y maravillosa. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, el tema es que no hay que olvidarse de esto, de saber que Dios está ocupándose de nosotros. Y esto es importante. Y si Él lo prometió, de seguro que Él lo cumplirá. O sea, si Dios nos dio promesa, de seguro que lo va a cumplir. Ahora, la palabra preocupación viene del griego merizo con Z, que significa ansiedad. Escucha, por favor. Angustia, afán, pero también significa algo tremendo. Significa dividir, significa diferir. O sea, no estar de acuerdo con la otra parte. Mira lo que tenía expresado el Señor cuando habla de esa ansiedad, de esa preocupación que llega al corazón del hombre, que lo divide, ¿no? Alguien que difiere, ¿no?, con otra persona por su pensamiento porque piensa distinto, ¿sí? También significa partir en dos. Es decir, que de acuerdo al término que utiliza la Biblia, merizo, señala el efecto que las preocupaciones producen en nosotros. ¿Qué preocupaciones, o sea, qué producen las preocupaciones en nosotros? Dividen. ¿Qué hacen? Dividen. Es decir, que cuando nosotros nos preocupamos, ¿sí?, nos preocupamos en demasía. Por ejemplo, no sé, podría hablarte de la economía, podría hablarte de los hijos, por el comportamiento de los hijos hacia Dios.
Y el Señor dice, por ejemplo, a nosotros, en nuestras vidas, no te preocupes, descansa en mí. Yo me encargo de todo. Confía y seguime, nos dice el Señor. Y vos le decís, no, no, Señor, no sé qué voy a hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? No lo veo, no veo la salida. Bueno, ahí está la diferencia. Y ahí está tu corazón dividido. Por eso nos habla la palabra de Dios. Y está hablando que uno se divide, difiere con el pensamiento de Dios, difiere con las promesas de Dios, no está de acuerdo con lo que Dios dice. O sea, por eso digo que se puede transformar en pecado el hecho de entrar dentro de una preocupación en demasía. Uno empieza a pecar contra Dios porque empieza a menguar en la fe, se empieza a apartar de la verdad absoluta que es Dios. Es como decirle a Dios, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Ahora, recordá que amar a Dios es obedecerlo en todo. Y el Señor nos llama justamente a esto, amarlo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cuando uno se preocupa y mira hacia el futuro, si uno no se sujeta o obedece la palabra de Dios, es cuando empieza la división. O sea, uno comienza a mirar hacia el futuro y ahí comienza a dividirse. No se quiere sujetar a la palabra de Dios, no se quiere, o sea, se divide de pensamiento, difiere contra lo que Dios dice cuando está preocupado. Ahora, empieza una división entre Dios y los cristianos, ¿sí? Entre Dios y el cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque la preocupación, estas preocupaciones por el futuro, que no conocemos, porque no conocemos el futuro, Dios dice que, a ver, Dios nos dice algo muy fuerte, que nosotros debemos descansar en Él, debemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro futuro, nosotros no podemos conocer nuestro futuro. Por eso la preocupación en demasía hace que, ¿por qué nos preocupamos? Porque no sabemos lo que hay, porque lo que va a pasar mañana. Nos preocupamos porque no sabemos lo que va a ocurrir después. Pero Dios, que es el Dios todopoderoso, el que tiene, o sea, cuando nosotros, que tiene todo poder, digo, cuando nosotros nos preocupamos en demasía y entramos en esa división, entramos en ese alejamiento de Dios, empezamos a partir nuestro corazón, no indiferimos con lo que Dios dice, empezamos a preocuparnos de esta manera, nos alejamos de Dios y comenzamos a angustiarnos y comenzamos a pasar por un montón de circunstancias, por un montón de situaciones, porque tenemos el corazón dividido. Tenemos el corazón dividido y es un tiempo porque nosotros como seres humanos, como cristianos, tampoco podemos conocer el futuro. Nosotros tenemos que saber que el futuro está en las manos de Dios, que el Señor es el que tiene poder para ver el futuro. Entonces, cuando una persona tiene el corazón dividido, que empezó a desconfiar de Dios, porque empezamos a desconfiar de Dios, cuando no descansamos en esa promesa, empieza con una angustia, como te digo, y al no conocer el futuro, vamos a pasar, o sea, el ser humano comienza a pasar por desesperación. Entonces son presas fáciles, caen en manos de adivinos y de hechiceros. Caen en manos de adivinos y hechiceros que predicen el futuro. En los cristianos, y te digo esto, ¿no? Porque hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero por ahí hasta consultan hasta el horóscopo. Eso es sabido de esto, ¿no? Pero también hay otros cristianos que consultan, que cuando están desesperados por las dudas van a algún brujo. Pero déjame decirte algo más. Los cristianos en muchos casos caen en las garras de los predicadores de la prosperidad. Porque esos siempre hablan del futuro y te dicen cosas lindas que te gusta escuchar. Y Dios nos advierte de esto. Esto nos advierte que iba a pasar. Que iban a venir con palabras, iban a tratar de engañarnos. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán los maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Mirá lo que dice el Señor, ¿no?
sea, cuando uno está en ese momento de fragilidad, en ese momento que está el corazón dividido, que estamos cuestionando a Dios en su accionar muchas veces, es el momento que somos presas fáciles. Es muy fácil que muchos caigan en este tiempo, en esos predicadores de la prosperidad, que van a decir cualquier cosa y que son cosas que uno quiere oír. Por eso cuando habla de irán tras de mito, habla de irán tras de cuento, de cosas de ficción. El Señor me mostró, el Señor me reveló, Dios soñé con esto, y te van a llevar o a la fábula de inventar cosas. En otras palabras, lo que nosotros conocemos como cuentos chinos. Nos vendrán a contar cuentos chinos. ¿Te das cuenta? Ahora, y como nosotros no conocemos el futuro, empezamos a preocuparnos. ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué pasará con la economía del país? ¿Qué pasará si me quedo sin trabajo? ¿Y si me enfermo, qué va a pasar? Entonces por ahí llegan los predicadores, estos predicadores de la prosperidad, como te digo, y te dicen, yo veo que tu negocio va a prosperar. Eso es lo que uno quiere escuchar, ¿no? Que todo te va a salir bien. Hasta dicen que Dios me mostró. No seas incrédulo. ¿Y sabes cuál es la respuesta del incauto, de aquel que no se dio, o sea, que no confió en Dios, que empezó con la duda, que empezó con su corazón ahí, por ahí hasta de renegar de Dios? Comienzan a decir, gloria a Dios. Lo tomo para mí. Este hombre soltó la palabra. ¿Viste que muchos hablan en este tiempo? Dice, suelto la palabra. Ellos sueltan la palabra, como que es su palabra tiene autoridad. Leen un versículo bíblico, pero no por una base bíblica, sino que sueltan una palabra como si ellos la tuvieran agarrada. O sea, yo agarré la palabra y yo la suelto. Esto es lo peligroso. Por eso digo que dice, pues llegará tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, o sea, la sana doctrina, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad, o sea, rechazarán la verdad de la palabra, rechazarán la promesa de Dios, a Dios mismo, y irán detrás de mitos, de cuentos chinos. ¿No? Entonces suelta la palabra y hasta llorás por esto. Ahora es el momento, cuando eso en la presa fácil, es el momento cuando te dice, para que todo llegue a esto, tendrás que pactar. Tendrás que pactar con dinero, tendrás que pactar con cosas, y si no tenés dinero en efectivo, puede ser, aceptamos tarjeta de crédito, aceptamos dólares, aceptamos oro, y aceptamos, si vos querés, el auto, ponelo a mi nombre. ¿Te das cuenta por qué te digo esto? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? En otras palabras, las preocupaciones es la forma ideal para caer en la garra de Satanás. Por eso que Dios nos habla. Y esto, justamente, es que Dios nos está tratando, que es lo que Dios nos quiere evitar, que nosotros caigamos en la garra de Satanás. Porque no nos olvidemos que van a venir por nosotros. Y el Señor dijo, miren que no se engañen. Miren que no se engañen. Porque vendrán engañadores, vendrán burladores, vendrán engañadores, y que cuando se dan cuenta, porque tienen una calidad, tienen una forma, parece, de ver las cosas, que los ve preocupados, y entonces aprovechan para poner, digamos, todo ese tipo de cosas sobre vos, para poder llegar al profundo de tu corazón y manipularte para sacar provecho. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo, en el tiempo de cuando lo hablaba Pablo a Timoteo, ¿no? Pero también en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora debemos entender que Dios es el único que puede conocer el futuro. En forma exacta puede conocer el futuro. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Y la omnisciencia significa que Él todo lo conoce. Que Él todo lo conoce. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Ahora, si Él, que nos conoció antes de la fundación del mundo, y nos dio la fe para salvación, porque nosotros no teníamos fe, no podíamos llegar a la salvación, porque no teníamos una fe muerta, no creíamos en Él, íbamos detrás de todas otras cosas que no tenían nada que ver con Dios, ¿sí? O sea, si este Dios tan poderoso, que nos conoció antes de la fundación del mundo,
y nos dio la fe para salvación. Y si nos hizo hijo de Dios, ¿no tendrá el poder para sustentarnos en todas las cosas y en todo el tiempo y en todos los tiempos? Esta es la gran pregunta que nosotros debemos hacernos como hijos de Dios. ¿Verdad que sí que puede? ¿Qué pensás vos? ¿Podrá o no podrá este Dios hacer todo esto? Y ahí entra otro de los atributos de Dios, que es la omnipotencia. ¿Qué significa que la omnipotencia de Dios? Que Él es todopoderoso. Por eso Él expresa en la palabra de Dios que para Dios no hay nada difícil ni imposible. No hay nada difícil ni imposible. Eso es lo que Dios nos muestra. Entonces, si Él conoce nuestro futuro, Él lo sabe bien, con su poder guía nuestros pasos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, tenemos que confiar en Él. Esa es la respuesta. Debemos confiar en Él. Ahora, hay cinco áreas que la preocupación de manera general es muy notoria, o sea, es algo que es evidente, que se nota cuando hay preocupación. En 5 áreas, podríamos mencionar muchas más, pero vamos a mencionar 5 áreas que comúnmente se pueden llegar a ver en el ser humano de las preocupaciones. La primera es la preocupación por las cosas de la vida cotidiana. O sea, uno se preocupa por el comer, por el vestir, por la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Por todo lo que comúnmente tiene, por el trabajo, por el auto, por cosas cotidianas de la vida. En segundo punto, la preocupación de tener un poco más de dinero. En tercer punto es la preocupación por el futuro. O sea, ¿qué será de mi esposa, de mis hijos si me muero? Por ejemplo, puede llegar a pensar una persona. El cuarto punto es la preocupación por la salud. ¿Y si me enfermo? Muchos se dicen. Si me enfermo. Apenas, por ejemplo, alguno puede llegar a tener un dolorcito de estómago, ¿sí? Dolorcito de estómago. ¿No será un cáncer? ¿No tendré algo malo? Y entra en desesperación. Y en el quinto punto, ¿sí? La preocupación por la muerte. Estos son básicamente las preocupaciones que estoy hablando de una manera general, ¿no? Porque hay muchas más, pero podríamos basarnos en estas preocupaciones. Ahora, la primera preocupación por las cosas de la vida cotidiana es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Vos fíjate la gran problemática que hay en el mundo. Los precios aumentan, ¿no? La economía está al rojo vivo. Se calcula más o menos que hace 3 años, de 3 años a la fecha, mundial, no estoy hablando de nuestro país solamente, estoy hablando mundialmente, se calcula más o menos que los precios de los productos básicos alimenticios, ¿sí? Subieron alrededor de un 87%. De un 87% en 3 años, la canasta básica, en muchos casos y en muchos países aún más. Sumado a esto, el problema que es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque va a venir, dice que va a haber la Organización Mundial de la Salud, dice que va a haber una escasez de alimentos. Dentro de muy poco tiempo va a haber una escasez de alimentos. Por ejemplo, va a haber poco grano de arroz, va a ser poco el grano de trigo, ¿no? No sé, de maíz, todo lo que son alimentos básicos van a empezar a faltar, ¿sí? Sumado a esto, no sé, las inundaciones, porque cuando no hay sequía, hay inundaciones, llueven demasiado, entonces no se puede cosechar o no se puede sembrar. Los incendios que se están produciendo en gran parte del planeta, que se están llevando hectáreas y hectáreas. Todo esto son la preocupación de la vida cotidiana. ¿Qué va a pasar cuando escuchamos, ¿no? que hay tantas situaciones que se están viviendo en los países, encima ahora sumado al COVID, sumado a la muerte de mucha gente, la preocupación que va a pasar en este tiempo, ¿no? Con la economía, que me quiero quedar sin trabajo. O sea, hay un montón de cosas que estas son las preocupaciones de las cosas de la vida cotidiana. La segunda es la preocupación de tener un poco más de dinero. Entonces, la gente vive preocupada por tener dinero. Dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, hay muchos cristianos que se han dejado de congregar por ganar dinero. De hecho, que hay muchos que no tenían trabajo
y Dios le dio trabajo, le dio la bendición de poder tener, la bendición de poder tener trabajo, y se han olvidado de Dios, no quieren saber nada. No quieren saber nada con Dios, empiezan las preocupaciones, los llevan, o sea, antes se preocupaban por el dinero, porque no tenían trabajo, ahora están preocupados porque tienen mucho trabajo, no tienen tiempo para nada. No tengo tiempo, no pude escuchar las prédicas, no me pude congregar, aunque sea virtualmente, como estamos diciendo, porque no tuve el tiempo, no me dan los tiempos. Vos fíjate cómo comienza este tipo de cosas, la preocupación por tener más dinero, ¿no? Muchos han dejado, de hecho, cuando estábamos congregados, muchos han dejado de congregar por querer más horas y querer más tiempo y ganar dinero. Son los afanes de la vida, estos son afanes de la vida que el hombre tiene, y en vez de descansar en el Señor, vive preocupado de cómo alcanzar el dinero, como decimos en Argentina, el mango, ¿sí? Cómo alcanzar el mango, ¿no? La plata, money. Cómo alcanzar a ganar un poco más de todo esto, y entonces se olvidan de Dios porque están preocupados de cómo hacer para fabricar dinero. Si es posible, se comprarían una maquinita y entonces emitirían dinero todo el día, tiqui, 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 haciendo dinero, ¿no? Estas son las preocupaciones. El tercero que hablamos fue la preocupación por el futuro. Y la preocupación del futuro, justamente por esto, cuando vienen estos temas difíciles que se están viviendo en el planeta, se empieza a tener una preocupación. Entonces, la persona vive preocupada para qué va a pasar en el día de mañana, qué me va a pasar si yo, como te decía, si yo me muero, qué van a hacer de mis hijos, qué va a pasar si mis hijos no pueden estudiar, si no quieren estudiar, no sé, qué va a pasar si me quedo sin trabajo, pero también no puedo pagar mis cuentas. Entonces empieza una preocupación por el futuro, qué va a pasar para adelante, qué va a pasar con el país ahora con el tema, como te digo, del COVID, que la segunda pandemia, la pandemia económica, y nosotros en nuestro país, en Argentina, la gran epidemia, podríamos decir, del país, que es la inseguridad, muerte todos los días, asesinato todos los días, robo todos los días. La mayoría de las personas fueron robadas infinidad de veces, entran en los negocios, todo esto son preocupaciones. La cuarta preocupación es la de la salud, ¿no? Que dijimos, la cuarta preocupación es la salud. Entonces, estamos, bombardeados en este tiempo con el tema del COVID. Entonces, están continuamente que en tal lado murieron 10.000, que en tal lado 16.000, que se contagiaron 100.000, que tenemos 2 millones, 100 millones. O sea, hay un bombardeo con respecto a la salud. Entonces la persona está preocupada, no sé qué hacer, estoy preocupado. El cristiano ha entrado en esto, no confiando en que Dios va a guardarlo, que va a guardar su vida. Empiezan a desconfiar de que Dios lo va a guardar cuando Dios dio promesa que no va a haber plaga que toque nuestra morada. Y muchas veces pasamos por situaciones porque entramos, estas preocupaciones, como te decía al principio del mensaje, traen a nuestra vida una enfermedad que puede llegar hasta la muerte. Por eso la preocupación por la salud, ay, si me enfermo, ay, si... Entonces empiezan con un dolorcito de cabeza, dice que es un tumor en la cabeza, empiezan a toser, ¿viste? A ver, déjame decirte esto, muchos de nosotros no te ha agarrado dolor de garganta en este tiempo, no te ha agarrado por ahí un poco de estornudo, o no te ha agarrado tos, no te agarró tos de tosés y no puedes parar de toser, te pica la garganta. ¿Cuántas veces pensaste que cuando agarraste un poco o te agarró un poco de fiebre por una gripe, por una angina que te tocó pasar? Porque pasamos encima en nuestro país, hace 2 días hacía casi 38 grados, 34 grados hacía de temperatura, y bajó 20 y pico de grados, y estamos otra vez todos abrigados. ¿Sí? Haya comenzado temporada de lluvia, parece un otoño en vez de una primavera. Entonces, ese estado de cambio de temperatura en el cuerpo comienza a pasar factura y uno empieza a tornudar. Lo primero que dice, ay, no me habré agarrado el COVID, no voy a tener COVID, ¿qué pasará? Y entonces ya empieza a pensar uno, uy, me agarró, de seguro que me voy a morir, me van a internar, espero que no me pongan en el respirador artificial y que no sé si me vaya. Y entonces es una preocupación bárbara. De hecho, que hay gente que, por ejemplo, tiene enfermedades de base como cáncer, diabetes o, no sé, distintos tipos de enfermedades, y no estés haciendo atender por miedo a ir y contagiarse el COVID, cuando la otra epidemia de la salud va a hacer que muchos de los que no se están controlando van a tener problemas, porque hay problemas cardíacos, hay problemas de hipertensión, hay problemas de vista, hay problemas de un montón de cosas
que lamentablemente la preocupación por la salud lleva a no querer ir a buscar, digamos, la solución o ir a buscar una medicación o poder ir a buscar digamos, el consejo médico para ver cómo resolver la situación por miedo al COVID. Encima llegás a los hospitales o llegás a las clínicas, a los sanatorios y están todos, te aparece uno para revisarte y está con un traje que parece un astronauta. Entonces lo mirás ahí y te miran y te toman la temperatura y te preguntan, ¿tuvo fiebre? ¿Le ha agarrado tos a usted? ¿Ha estado con alguien que estuvo así? Y uno dice, no, por las dudas, porque te quieren meter y te quieren aislar. Entonces, por miedo a quedar aislado. Entonces, todo esto es una preocupación, ¿sí? Y la otra preocupación es la preocupación por la muerte. Entra en una preocupación, no, tengo miedo porque me voy a morir. Bueno, ahí hay un caso muy fuerte, porque para el cristiano tiene que tener por seguro que tiene un futuro eterno con Dios y que la muerte es un paso a la eternidad con el Señor. Y es algo maravilloso, es algo glorioso. Y no estoy hablando de que si te suicidas te vas al cielo, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si en algún momento todos vamos a partir, que el cristiano tiene que tener la seguridad de que se va a ir al cielo con el Señor. Pero si entra en una preocupación por la muerte, hay gente que tiene miedo a la muerte. Hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte llega a un estado que por ahí hasta que busque morir. Porque ese mismo miedo lleva, ese mismo pánico, lleva a preocuparse en demasía, que la persona se termina enfermando por el mismo miedo, por el mismo susto, por el mismo pánico que tiene, que puede llegar a lo mejor en un momento hasta padecer un momento de una enfermedad y morirse. Entonces, cuando no sabemos hacia dónde vamos, hay una preocupación. Por eso el Señor, mirando todo esto, mirando todas estas situaciones en nuestros corazones que conoce, porque Dios no lo ignora, el Dios que nosotros amamos, el Dios que nos ama y el Dios que adoramos, no ignora todo esto que nosotros estamos viviendo y sabe que todo este tipo de cosas pueden estar en nuestro corazón. Él nos habla y nos dice en su palabra, ¿no? Nos habla poderosamente en su palabra. Y en el libro de Mateo 11:28, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, nos dice esto, y no lo digo yo, lo dice Dios, lo dice el Señor, lo dice nuestro Señor Jesucristo, dice, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, yo le daré descanso. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice la versión Reina Valera, 1960. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, ¿cómo hacemos para entender todo esto, lo que Dios viene hablando en nuestra vida? ¿Cómo hacer para salir de este tipo de preocupaciones? Porque recordad que la preocupación divide nuestro corazón con Dios, nos aleja de Dios. Empezamos, digamos, a cuestionar a Dios, comenzamos, a decir cosas como incrédulos, comenzamos a decir cosas de incredulidad, como mostrando que no creemos en Dios, entramos en situaciones que la verdad que son difíciles para un cristiano, difíciles en el sentido de dudar de lo que Dios puede llegar a hacer, ¿no? Entonces empieza a haber algo tremendo, ¿no? Que empieza esa ansiedad, esa angustia, ¿no? Ese afán, ¿no? Se empieza a dividir el corazón, comienza a diferir contra lo que Dios dice, comienza a pelear con Dios, a discutir con Dios por cosas que deberíamos nosotros, como hijos de Dios, descansar en Él. Por eso que el Señor habla de esto. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos promete aún en el medio de esta vida o en este mundo, en medio de este planeta que está tan complicado? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que ir a buscarlo en oración. Cuando amamos a Dios, nosotros sabemos que tenemos un Dios que está presente, que nos espera con los brazos abiertos y que nos está diciendo, venid a mí. Él no está diciendo si ustedes qué le parecen, si quieren venir o no quieren venir, fíjense en lo que van a hacer. Él dice, no, Él nos da una seguridad. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice que debemos acercarnos al trono de la gracia, ¿no? Para hallar misericordia y el oportuno socorro. O sea, que nosotros que tenemos que hacer ir hacia Dios, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios glorioso, a ese Dios eterno, ir a su presencia. En el libro de Primera de Juan,
nos habla algo, a ver, maravilloso. Dice en primera de Juan capítulo 5, dice de esta manera, vamos a leer, a ver, el verso 13 hasta el verso 15, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es Juan, cuando habla esta palabra, lo habla de una manera pero tan poderosa y tan segura lo que está diciendo. Se está hablando de una palabra tan segura y tan poderosa como para que nosotros no dudemos que si Dios está con los brazos abiertos, que nosotros vayamos a su presencia a buscar justamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese descanso que viene de Dios, esa misericordia y ese oportuno socorro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividimos nuestro corazón nos hacemos enemigos de la fe, enemigos de Dios. Dudamos y la duda es el enemigo principal de la fe. Por eso Dios trabaja en nuestra vida. El Señor trabaja en nuestros corazones y empieza a moldearnos. Porque si amamos a Dios, debemos aprender a descansar en Él. No descansar en cómo solucionar los problemas, sino sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Esto es importante que nosotros tenemos que saber. O sea, nosotros debemos buscar en oración al Señor, entregar nuestro corazón en la plenitud, entregarlo totalmente el corazón. Ahora, cuando el apóstol Pedro escribe las cartas, tanto primera como segunda de Pedro, la iglesia no estaba pasando un momento maravilloso. No era un momento de éxito, un momento de prosperidad, momento de abundancia, momentos de paz y momentos de jolgorio, podríamos decir. Era un momento que la iglesia estaba siendo terriblemente perseguida. Solamente por llamarse cristianos, ¿sí? Solamente por ser cristianos, los despojaban de sus bienes. Escucha bien, por favor. Los dejaban sin trabajos. Los golpeaban, los maltrataban y hasta muchos los asesinaban. Por eso el apóstol Pedro, cuando le escribe esas palabras, le daba a una iglesia que estaba sufriendo, que estaba pasando por un momento terrible, que amaba a Dios, pero que estaba oprimida, y que cuando vino esa preocupación por todo lo que estaba viniendo sobre ellos podían llegar a tener duda y podían alejarse de Dios. Y como Dios quiere que vos y yo podamos llegar al reino de los cielos, que perseveremos hasta el fin, siempre va a dar palabra de fortaleza a nuestros corazones, porque es esto, la verdad. Si uno lee la Biblia, cada palabra, aún dura que sea, exhortación que venga de Dios, son palabras para que nosotros podamos llegar al lugar que Dios nos prometió, donde está preparando la morada para que esté vos y yo delante de su presencia. Entonces, le dice estas palabras. Mirá lo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 12. Dice así, mirá. Amados, mire cómo habla Pedro, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque esta es inspiración del Espíritu Santo de Dios, a nosotros, su iglesia, a la iglesia de ese tiempo y a nosotros como iglesia en este tiempo. A esa iglesia que sufría por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, que los atacaban, que los dejaban sin trabajo, como te decía, que los perseguían y hasta muchos los mataban, violaban a sus mujeres, los llevaban a los circos romanos, allí los tiraban al foso de los leones para que se los coman. Nerón los pintaba, le pasaba de cera o brea y le ponía una antorcha, los prendían fuego. Cuando los cristianos gritaban de dolor, decían, ay, esto es música para mis oídos, ¿no? Cuando fueron perseguidos de esta manera por la causa, ¿sí? Le escribe a esta iglesia, también le escribe a nuestra iglesia, a nosotros, en nuestro tiempo, que nos están tocando sufrir esto del COVID y esto de estar encerrado y esto de estar con un montón de situaciones que la verdad que son terribles y tremendas, estas situaciones que se están viviendo. Le dice estas palabras y en el verso 12 del capítulo de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice, amado,
no os sorprenda del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos viene hablando que en el mundo vamos a tener aflicción, pero nosotros debemos confiar que Cristo venció al mundo, venció a la orden que opera en la sociedad, a todo esto que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. Por lo tanto, Dios siempre guardará nuestra vida. Por eso dice, no se preocupen, o sea, no se sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Mire qué palabra utiliza, ¿no? Y en el capítulo 5 del verso 6, él sigue hablando estas palabras. El apóstol Pedro sigue dándole a esta iglesia sufriente, a esta iglesia que estaba pasando por cosas. Decía, no se preocupen. Y le dice esta palabra, mira, capítulo 5, verso 6, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que le expresaba el apóstol Pedro a esa iglesia, y es lo que nos expresa en este tiempo a nosotros, a los que amamos a Dios. Por eso yo te decía, como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto es a los que conforme al propósito, al fin. ¿Cuál es el propósito? El fin que Dios te llamó es que nos parezcamos a Cristo y podamos heredar el reino de los cielos. Por eso que Dios trata nuestra vida. Y el que ama a Dios está justamente enfocado en esto, porque debe amar a Dios, y el amor da confianza, el amor da esperanza, el amor da seguridad. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Si me amas, descansa a mí, yo te estoy cuidando. Deja de mirar o de pensar en el futuro, deja de buscar en tu cabeza a ver cómo vas a solucionar el problema, cuando yo te estoy diciendo, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Sí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Soy yo el que me voy a encargar de, yo te voy a ayudar. ¿Sí? Por eso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Pedro decía, echen toda vuestra ansiedad, echen toda su preocupación, echen todo ese corazón dividido, esos sentimientos que tienen de ansiedad, ese sentimiento que tienen de afán y de ansiedad, pónganlo en la mano del Señor. Vayan en oración y le digan, el Señor está esperando que nosotros podamos abrir nuestra boca y le podamos decir, socorreme, Señor, no doy más. Socorreme. Y vos pensás que Dios no te socorrerá si nosotros le amamos, pero nuestro amor es tan pequeño que cuando le amamos más cuando tenemos cosas, pero cuando empezamos a tener menos, le amamos menos. Él nos ama siempre de la misma manera. Aun cuando nosotros somos infieles, le damos la espalda. Cuando decimos no queremos saber nada más con Dios, Él nos sigue amando y nos sigue esperando. ¿Por qué? Porque es un Padre amoroso, que nos ama de una manera que nosotros no podemos llegar a esto, a comprender. Por eso les hablaba y le decía, me tienen que amar sobre todas las cosas, porque las cosas de este mundo se empiezan a arraigar dentro del corazón y cuando uno no llega a lograr lo que el mundo ofrece, comienza la preocupación. Comienza a vivir uno dentro de la ansiedad, pero fíjate de qué manera Dios abre los cielos y te da la provisión para tantas cosas. Yo a veces hablo, ¿no? Hay personas que alquilan, ¿no? Entonces hay iglesias que le empiezan a decir, porque en esta iglesia no va a haber nadie que alquile, bla, 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 empiezan a dar una falsa promesa. Porque en verdad, si vamos al hecho, hay mucha gente que alquila. Ahora, ¿está en pecado la gente que alquila? No. Pero si Dios te da la provisión para alquilar, si el Señor sustenta tu alquiler, ¿cuál es el problema si Él te viene sustentando para que vos tengas una vivienda?
En su momento tal vez te dé una vivienda, o no. Pero con todo esto nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Esto es lo que nosotros debemos entender cuando hablamos justamente de amar a Dios con toda nuestra fuerza, ¿no? Con todo nuestro corazón, con toda la alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Todo esto, lo que estamos viviendo, nos ayudará para mí. Y acordate lo que te vengo diciendo ya hace varias prédicas. Esto dura un tiempo, la prueba dura un tiempo, la dificultad dura un tiempo, la enfermedad dura un tiempo. Dura un tiempo. Porque verdaderamente el Señor cumple sus promesas. Ay, me dijo una persona hace poco, pero ¿cómo me puede decir eso? Si mi esposo partió, ¿cómo puede decir que Dios es un Dios sanador y mi esposo partió? Yo dije, no, Dios no falló. No, pero ¿por qué? Me cuestionaba, esto es el gran problema cuando no maduraron. Yo digo, no. ¿Saben por qué? Porque el día de la resurrección el Señor le dará un cuerpo de gloria, un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, podríamos decir. Y ese cuerpo no va a tener enfermedad. Dios cumple su promesa, porque va a estar sano. Y me quedó mirando, lloró, me abrazó y me dijo, la verdad, pastor, tiene razón. Por eso te digo, el Señor dice que nosotros debemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos poner todas nuestras preocupaciones sobre esto se refiere, nuestras preocupaciones sobre Él, que Él va a resolver, nos va a dar la salida. Nosotros nos encontramos en un callejón sin salida y no sabemos cómo hacer. Pero sabes una cosa, el Dios jamás, ese Dios sí sabe qué hacer y nos dará la victoria. En el Salmo 37, mirá, Salmo 37 es maravilloso, todo el Salmo 37, bueno, todos los salmos son maravillosos, son canciones, alabanzas de la proclamación del Dios de la gloria. Pero en el Salmo 37, del verso 3 al verso 5, dice así la palabra de Dios: confiad en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo en el Salmo 37? O sea, vengan a mí, pongan su ansiedad, pongan su corazón, pongan su vida, vengan y oren, clamen. Es el momento de ir hacia Dios. Es el momento. Ahora es el momento de ir a Dios. Cuando estás en el medio de la dificultad, es el momento de echar nuestra ansiedad sobre Él. Por eso dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te presentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y sigue diciendo el Salmo, y confía en Él, y Él hará. Y confiar es descansar en el Dios viviente, es descansar en el Dios que amamos. Por eso yo te digo que los que amamos a Dios, descansamos en Él. Quisiera que oremos, iglesia. Quisiera que clamemos a Dios y me gustaría que puedas clamar a Dios y verdaderamente estás entendiendo que Dios te llama a amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, que lo pongas en práctica. Que lo pongas en práctica y verás la victoria que Dios tiene para tu vida. Oramos. Me gustaría, allí donde estás, si estás solo, pon una mano en tu corazón. Si estás con tu familia, ¿qué te parece si todos se toman de la mano alrededor de la mesa o donde estés escuchando este mensaje? Y comenzamos a orar como familia de la fe al Señor. ¿Qué te parece si vamos a la presencia de Dios y le contamos lo que nos está pasando? Este es el momento que necesito que me entiendas que debes ir a la oración y le debes decir al Señor cuáles son tus penas y Él te va a dar la respuesta, te va a dar la salida y te va a dar la victoria, porque Dios es un Dios victorioso, un Dios que nos lleva de victoria en victoria y de triunfos en triunfos. Oramos a Dios. Cierra tus ojos, por favor, y busca la presencia de Dios. Busca la presencia del Espíritu Santo de Dios. Busca del Señor en esta tarde, en esta noche ya. Busca a Dios, porque sé que Dios tiene una respuesta para hablarte. Tal vez vas a sentir un toque en tu corazón y tal vez vas a estar llorando en este tiempo, porque estás superada, porque estás cansada, porque estás luchada, porque ya hay momentos que no das más, que puedas ir hacia Dios y puedas expresar en tu corazón lo maravilloso que Dios es.
que puedas expresarle a Dios que verdaderamente lo amas. Amado Padre y Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, clamamos a ti como iglesia, clamamos a ti como pueblo de Dios, porque entendemos tu palabra, porque tu palabra se hace clara en este tiempo para nuestras vidas, trae claridad a nuestros corazones, nos muestra verdaderamente la luz, el camino a seguir, ese camino que es iluminado por el poder de tu palabra, porque es el camino que tú nos has trazado y nos estás mostrando, es un camino de gracia y de victoria y de gloria, es un camino hacia ti, Señor. Por eso venimos delante de tu presencia clamando, Dios, implorando delante de ti, Señor, que tengas a bien escuchar nuestro clamor. Muchos de tu pueblo, mi Dios querido, está pasando por situaciones que están superados, que están angustiados, que las preocupaciones lo han llevado a tal punto que se están dividiendo sus corazones, que se están poniendo en contra tuya, Dios, que no están entendiendo tu verdad, que en esta hora el Espíritu de Dios dé convicción al corazón, Señor, que este tipo de cosas es pecado y que nos aleja de ti. Que el Espíritu Santo de Dios traiga al corazón de la persona, al corazón de tus hijos, Señor, traiga arrepentimiento, pero también traiga la búsqueda nuevamente hacia ti y que enderecen sus pasos para poder llegar a tus caminos y volver a estar en la brecha y volver a estar caminando delante de tu presencia. Padre, te pido, Dios, en esta hora, Dios, que tú puedas tocar el corazón de tus hijos, Dios mío, restaurar el corazón, restaurar esa comunión contigo, restaurar esa comunión, Señor, con el Espíritu Santo de Dios para que puedan tener ese momento tan glorioso delante de tu presencia para la gloria de tu nombre. Padre, oro en esta hora en el nombre de Jesús para que tú puedas llegar a obrar de una manera poderosa en el corazón de tus hijos. Padre, te ruego en esta hora que puedas estar sanando las heridas, llevando la carga pesada que llevan algunos, Señor. Llevando, Señor, tu palabra dice que debemos echar nuestra ansiedad sobre ti porque tienes cuidado de nosotros, que debemos entrar al trono de la gracia, Señor, en fe, en seguridad de que en el nombre de Jesús, Señor, porque allí vamos a alcanzar misericordia y vamos a alcanzar oportuno socorro. Por eso clamo por tu iglesia, clamo por tu pueblo y te ruego, mi Dios, en esta hora que puedas estar obrando, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Te damos gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias a Dios por su palabra, iglesia. Gracias al Señor por darnos esta gran oportunidad de seguir escuchando su palabra y de guiarnos hacia Él. Gracias a Dios que nos corrige y que sacude nuestro corazón de una manera poderosa, ¿no? De una manera así fuerte, para que nosotros nos despertemos y nos demos cuenta qué valiosos somos para nuestro Padre Celestial. Qué valiosos sos para Dios. Varón, qué valioso que sos para Dios. Mujer, qué valiosa sos para el Señor. Tus hijos son valiosos para Dios. Pero tanto, son tan valiosos para Dios que dio a su Hijo en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga. Mañana 11 de la mañana continuamos con la serie ¿Amás a Dios? Que Dios te bendiga. Paz de Dios.